Hola, yo soy Raquel y hoy vamos a platicar de los mangas y cómics que he leído desde junio de este año hasta octubre. Todas estas historias de narrativa gráfica que he leído, que pues son bastantes. La verdad, originalmente planeaba hacer este video en agosto para hablar de junio, julio y agosto nada más. Luego voy a hacer uno final con los últimos meses del año, pero pues no se pudo. Entonces tengo un montón de historias de las cuales platicarles, porque además la mayoría son historias que me gustaron mucho y que son muy recomendables. Entonces voy a dividir este video en tres partes. Uno va a ser con temática LGBTQ+, otro va a ser específicamente Boys Love y Girls Love, que ya sé que también entrarían ahí, pero es que ahorita ya van a ver a qué me refiero. Y la última es otros, otros mangas que no entran en esas otras categorías. Pero bueno, voy a empezar, de hecho, justo con estos otros que no entran en estas categorías y son 4 historias. Para empezar, voy a mencionar a Silent Voice o Una voz silenciosa de Yoshitoki Oima. No me acuerdo, creo que de este sí lo mencioné en un wrap up, pero no me acuerdo bien. Pero bueno, el punto es que esta serie de mangas, leí los 7 volúmenes que la conforman, es la historia de un chico que durante la primaria hizo bullying a una compañera sorda. Varios años más adelante quiere restaurar la relación con esa compañera, disculparse y pues también el poder superar algunas situaciones que vivió durante su época escolar. Y es una historia que toca un montón de temas bien densos, como precisamente el acoso escolar, el suicidio, la depresión, las discapacidades y muchas otras cosas, el ser una persona con discapacidad, un montón de cosas que pues son muy importantes de hablar, y lo hace de una manera, la verdad, muy genial. Es una historia que además va contando una historia pues de amistad, de crecimiento, de superar un montón de temas. Es una historia súper conmovedora y muy bella. Además también como con un tono que cura el corazón hasta cierto punto a pesar de los temas difíciles. Lo leímos en Libros Bifortipos, fue una de las lecturas conjuntas, por eso creo que sí lo mencioné en uno de los wrap-ups, hice la excepción, a pesar de que normalmente pues no hablo de narrativa gráfica en los wrap-ups de libros, pero sí, fue una gran historia, me encantó verla y lamenté mucho no poder estar en la reunión, pero igual les voy a dejar el enlace allá abajo por si quieren escuchar a mis amigas hablar de esta historia. Tiene una adaptación a película animada que es también pues muy fiel al manga y que pues transmite perfectamente todas esas sensaciones, todas esas emociones y todos esos mensajes que tiene esta historia, y pues es nada, es precioso. Leí los últimos capítulos de My Hero Academia de Kohei Horikoshi. Si me siguen de algún lado, llevan un poco de tiempo acá en el canal, saben que My Hero Academia es mi anime favorito y también mi manga favorito. No creo que sea el mejor anime ni el mejor manga, pero sí son los que para mí son lo más increíble. Y el manga justamente terminó y pues yo he ido más o menos al tiempo en la historia. De hecho, por eso muchas veces no hablaba de My Hero Academia en los wrap-ups, porque no leía los volúmenes de corrido, sino iba leyendo capítulo semana a semana, a excepción de cuando se tomaba descansos. Y pues se me olvidaba después simplemente como pensarlo en recopilar. De hecho, tengo que hacer eso en Goodreads ahora que lo pienso. No he marcado como leídos todos los volúmenes. Bueno, no importa. El punto es que pues es una historia que a mí me encanta. Voy a hacer un capítulo especial en mi podcast de No Somos Unicornios con Ea para platicar de esta historia, porque pues es muy importante para ambas, de hecho. Entonces está ahí. También tengo pendiente editar el video de mi reacción a los últimos capítulos. Los últimos 3 capítulos los guardé para leerlos pues grabándome. Entonces los tengo por ahí, pero no me he dado el tiempo de editarlos. Pero bueno, el punto es que si no saben de qué se trata My Hero Academia, rápidamente se trata de Izuku Midoriya, que es un chico que no tiene poderes en un mundo en el que el 80% de la población los tiene. Él sueña con convertirse en un héroe profesional y por lo tanto entrar a la escuela en la que su ídolo estudiaba, y pues por varias cosas que ocurren en la historia logra entrar a esta escuela, y básicamente es la historia de su camino a convertirse el más grande héroe de todos.
Y pues por supuesto pues aparecen un montón de personajes y aparecen villanos y aparecen como todas estas como digamos elementos típicos de una historia shonen, pero para mí es una historia muy muy especial porque no es solamente pues todas las peleas y todo, sino cómo se desarrolla a cada uno de los personajes, sobre todo al personaje principal, a Deku, y a Bakugo, que es un poco como el coprotagonista, y cómo además va hablando de un montón de temas muy interesantes, de cómo hace toda esta crítica a la sociedad de héroes, pone a los villanos no como unos monstruos degenerados, sino como personas que pues al final todos tienen sus matices, y Deku, que es el protagonista, es un personaje muy especial para mí también porque me identifico muchísimo con él, porque me gusta mucho el hecho de que es súper compasivo, de que es súper empático, de que genuinamente se da cuenta y lo único que quiere es extender una mano a cualquiera que lo necesite. Yo voy a llorar, maldito sea, pero bueno, ya antes de que llore, el punto es que terminó esta historia y sí quedé muy satisfecha con el final. Obviamente me hubiera gustado que hubiera más, que hubiera escrito más cosas, pero creo que cerró perfectamente. Fue un círculo perfecto, la verdad es que sí cubrió todo, hasta el final se mantuvo todo, la coherencia de lo que quería hacer con su historia, y me gustó mucho el final que le dio a todos los personajes. Como digo, me hubiera gustado ver un poco más, pero estoy muy feliz, de todas maneras me quedé muy, muy feliz. Y pues ya les haré saldrá este podcast probablemente, y quizás también haga un video específicamente si les interesa, pero probablemente dure como 4 horas. Luego leí los 3 primeros volúmenes de Hellsing de Kota Hirano. Yo a esta historia ya la conocía desde hace mucho porque porque yo vi el anime y vi el OVA hace muchos años cuando salió, de hecho. Y me encanta, o sea, es una historia que me encantan los vampiros y me encanta toda la trama que tiene, y me encanta Alucard, por supuesto. Desde entonces es uno de mis animes favoritos y nunca había acercado el manga. Finalmente, ahora en octubre leí los 3 primeros volúmenes y me encantó. O sea, hasta donde voy en la historia, la verdad es que no siento que pues, no es muy diferente a los OVAs, sobre todo. Pero me gusta mucho ver específicamente el arte de Kota Hirano. No es tampoco tan diferente a la de la serie, pero sí tiene algunos elementos. Pero mi cosa favorita, se los juro, mi cosa favorita de leer el manga de Hellsing son las notas del autor. Me divierto muchísimo. Me gusta mucho porque pues hace como comentarios muy interesantes que como que le van abonando, digamos, al proceso creativo, a la idea del proceso creativo. Por ejemplo, el hecho de que le ponen lentes a todo el mundo, el hecho de que se inspiró un poco en Trigun para también hacer su historia, su ascenso a la desesperación de conseguir un asistente, y pues eso se me está haciendo muy divertido, honestamente. La historia va de una organización llamada Hellsing que se encarga de combatir a los vampiros, y que está liderado por la maravillosa, preciosa, súper inteligente y reina, por favor, que me pise, integra Hellsing. Y el mejor soldado de esta organización es un vampiro llamado Alucard. Es una historia que mezcla mucho justo como este elemento de los vampiros, peleas, un montón de humor también, y pues ahí también como elementos de como trama política y no sé, está bien padre. A mí me encanta el anime, como les digo, me obsesionó sobre todo la estética y sobre todo Alucard, gracias. Pero el manga pues me está encantando. Evidentemente ansío mucho ya leer el resto de los volúmenes, pero no los tenían en la biblioteca. El último de esta categoría es Black Paradox de Junji Ito. No voy a hablar mucho de él porque tengo una reseña y más bien un video platicándoles de mi experiencia leyéndolo aquí en el canal, pero así rápidamente es un grupo de personas que se conocen en un foro de personas que quieren y se reúnen para intentar hacerlo. A partir de que comienzan a tener estos intentos, abren una puerta a una dimensión y a partir de ahí empiezan a pasar cosas bastante escalofriantes. Yo pensaba que no iba a ser tan terrorífico, sino más como de ciencia ficción. Me equivoqué, sí da bastante miedo y me gustó muchísimo, aunque lo sufrí porque sí me dio miedo, me dieron pesadillas. La forma de ilustrar de Junji Ito es impresionante, su manera de transmitir todos estos cosas súper escalofriantes a partir de sus dibujos de horror corporal, a partir de las tintas negras, y es una cosa muy impresionante. Y hasta ahí la primera parte. Ahora vamos con los Boys Love, y
Girls Love, que no son tantos en realidad. Y el primero de ellos es Monotone Blue, de Nagabe. Este es un manga de un solo volumen que nos habla como de una sociedad como de animales antropomorfizados que pues viven ahí como un poco como tipo Zootopia, un poco bastante furro, la verdad es un manga bastante furro, que es la historia de un gato que está estudiando la preparatoria y que pues normalmente como que no tiene mucho interés por nada, es así como que no le importa realmente los estudios, no le importa como muchas cosas y un día llega a la escuela una lagartija. Su compañero reptil es una novedad porque en esa escuela la mayoría son felinos o cánidos y él al principio no tiene tanto interés por este nuevo compañero, sino hasta que le ve la cola y ve que es azul, de un azul precioso. Promete que le va a guardar el secreto, no va a revelar el color de su cola a cambio de que le deje jugar con ella durante las tardes. Y a partir de ahí van a empezar a tener como una relación de amistad que va a ir evolucionando a algo más. Y es bastante raro, o sea, siento que ahorita que estoy contando la sinopsis van a decir ustedes de ¿qué? O bueno, desde lo de los animales antropomorfizados, porque ya sé que los furros estamos bien juzgados, pero la neta, todo el mundo es furro. Bueno, casi todo. Si te gustan personajes con orejitas, Flash News, eres furro. Pero en realidad, detrás de toda esta cosa de que suena como medio raro, de así para dejar jugar con su cola y todo, se va a desarrollar también como varios temas de profundidad y tiene como varias cosas como bien densas, pero la manera en la que los aborda y como toda la relación de estos dos personajes, como se va desenvolviendo y todo, es un manga que es muy tranquilo, no sé cómo describirlo. Es que es una historia muy rara, pero es una historia muy bella y yo lo amé. También me leí del volumen 1 al 10 de Sasaki y Miyano, de Shou Harusono, y me encantó. Me encantó esta historia. Es la historia de dos chicos de preparatoria, Sasaki y Miyano. Miyano es un chico que ama el voice love, ama leer el voice love. Sin embargo, él no está interesado en tener una vida de voice love. De hecho, ni siquiera considera que sienta atracción hacia los hombres. Y Sasaki es un compañero de un grado superior que un día descubre que está leyendo este tipo de cosas y se interesa por leerlas también. A partir de ahí es que empieza su relación, que este villano le presta mangas BL a Sasaki, que bueno, en realidad Sasaki se interesa por Miyano porque le parece que es muy guapo y muy desde el principio Sasaki pues sabe que se siente atraído por Miyano y de hecho está seguro de que le gusta. Sin embargo, pues Miyano insiste en que pues no, y entonces pues Sasaki es muy respetuoso al respecto, pero poco a poco no puede resistirse y pues las cosas van a ir evolucionando y es una historia, la verdad, súper bonita. O sea, una palabra para definir esta historia es tierna, o sea, la ternura. Es una cosa muy tierna y muy divertida y no sé, como de esto que como que solo calienta el cocorito. Siento que, por ejemplo, ahorita que está muy de moda Heartstopper, mucha gente lo compara con Heartstopper porque sí tiene esta como cuestión como que es como linda, aunque siento que Heartstopper de pronto tiene temas un poco más profundos que Sasaki Miyano, honestamente, pero no por eso Sasaki Miyano es burdo ni tampoco es poco interesante, al contrario, porque además también vemos la relación con sus otros compañeros, hay otros personajes, incluso hay una parejita secundaria que yo amo las parejitas secundarias en los boys loves. Mi única queja en realidad con Sasaki Miyano es que la mayoría de los volúmenes son muy breves y la mayoría de los capítulos son en realidad extras. Sasaki Miyano se estaba publicando primero como un webcomic, o sea, era un webcomic que la autora iba publicando y publicaba como más como tipo viñetitas y todas esas cosas, y pues eso iba a ir formando la historia. Entonces es un formato que a mí me gusta leer, pero de pronto sí me genera como unas ansias de que quiero más y más que pues vean, o sea, es súper delgado, casi todos los volúmenes son súper pequeñitos. El volumen 10 creo que capítulos tiene nada más como 2 o 3. Entonces esa es mi única queja con Sasaki Miyano, pero por lo demás es una historia preciosa, adorable, súper tierna, que calienta el cocorito. La amo. Y amo mucho también a los personajes. Me gustan mucho ambos personajes. Me gustan mucho sus personalidades y cómo se complementan. Y los personajes secundarios también son geniales. Entonces es una gran historia. Y lo último que leí en esta categoría es un Girls Love, no un Boys Love.
Y es uno muy bueno además. The guy she was interested in wasn't a guy at all. Es el chico que le interesaba, no es un chico, de Sumiko Arai. Este manga conocido como el Yuri Verde, porque pues, tiene el título bien largo y todo el mundo dice mejor el Yuri Verde. Historia de Aya, que es una chica que es una gyaru, es decir, una chica que pues le interesa mucho la moda y verse bonita, y que estudia en la preparatoria y que tiene un gran gusto por la música y sobre todo por música que no le suele gustar a sus amigas cercanas. Y un día en la tienda de discos conoce a alguien y Aya se queda completamente prendada pensando que él pues que es un chico. Sin embargo, ella no sabe que en realidad es una compañera suya de la escuela que pues también tiene un gran amor por la música y que es súper tímida. Le cuesta mucho, mucho trabajo acercarse a cualquier persona y pues a partir de ahí va a empezar a desarrollarse toda una serie de circunstancias muy divertidas y muy adorables también de cómo se va a ir desarrollando su relación, sobre todo ya cuando se descubre que, cuando Aya vaya a descubrir que pues Mitsuki no es un chico. Y pues es una historia que también, al igual que Sasaki Miyano, también se publicó primero como webcomic, entonces también son capítulos muy cortitos, pero que sí están como más cohesionadas, no tanto como Sasaki Miyano, que es como más extra. Y pues sí, es una historia súper adorable, muy, muy cute, muy divertida y tengo muchas ganas de leer lo que sigue. Tengo muchas ansias de ver cómo continúa esta historia y cómo se va a ir volviendo una historia de amor. Porque hasta ahorita pues es más como amistad crush y es muy tiernito, pero ya quiero ver más. Algo que me gusta mucho además de este manga es que cómo está hecho, tiene las páginas a color verde, por eso también le dicen el Yuri verde, o sea, no solo es por la portada, y adoro el estilo de Sumiko Arai. He visto otras cosas que ha hecho ella, no he leído, solo he visto ilustraciones y hace unas cosas increíbles. La verdad es que es precioso, es una gran historia y además también es una oda de amor a la música y, ay, no sé, me encanta, gran historia. 10 de 10. Y ahora sí, para pasar a la tercera sección, que es libros LGBTQ+. ¿Por qué los separé de Boys Love y Girls Love? Porque a diferencia de las otras historias, sí tiene un énfasis en la experiencia de ser una persona de la comunidad. Todas son autobiográficas para empezar y justo hablan de la experiencia de los autores respecto a esos temas. Por ejemplo, uno de ellos, que es el primero del que voy a hablar, podría haberlo incluido en Boys Love. Sin embargo, es sobre la experiencia del autor, Until I Met My Husband, de Ryosuke Hanasaki. Este manga es una adaptación del ensayo que tiene Ryosuke, que pues es precisamente su historia como un hombre gay en Japón y también de todas las relaciones que tuvo y de cómo conoció a su esposo y de cómo su boda se convirtió en la primer boda budista gay en Japón. Pues él tuvo un matrimonio budista que pues no tiene validez legal, digamos, pero sí tiene una validez emocional muy bella y por supuesto espiritual. Y pues este ensayo no lo he leído, pero la adaptación del manga como que recupera algunos puntos, algunos elementos. Y siento que sí me gustaría leer el ensayo porque siento que en el manga como que me quedaron cosas a deber, digamos. Pero es una manera muy bonita también de conocer esta historia. El siguiente manga que leí es Bokuga Watashi ni Narutame ni, que es básicamente como yo me volví yo, de Yuna Hirasawa. Es la historia de la autora, de cómo fue su transición, de cómo fue sobre todo su operación, cómo fue su proceso para hacer su reasignación de género, la operación de reasignación de género, la vaginoplastia. Y pues estuvo bien, o sea, la verdad, no es un gran manga, pero es interesante porque pues es como ver la experiencia de la autora y todo. Quizás si hubiera sido la primera historia del estilo, pues hubiera gustado más porque hubiera visto justo cómo es este proceso, cómo fue para ella, además, tanto legalmente como emocionalmente hacer todo este tipo de cosas. Pero por como ya había leído The Bride Was a Boy de Chi y había leído también la novela de Fatal de Carolina Unrein, pues no es la primer acercamiento a ese tipo de historia que tenía, entonces se me hizo como pues justo como muy superficial, como muy, o sea, superficial no en el sentido de superficial, sino en el sentido de que muy por encima la historia y pues como más informativa que otra cosa, más que emocional. Entonces, por eso, pero creo que es una muy buena historia también, o sea, y está bien para
leer cosas de estos temas. Y bueno, hasta ahorita he hablado únicamente de mangas, pero ya voy a platicarles de cómics. Ya les voy a platicar de cómics. El primero de ellos es Nosotras, de Sara Soler. Esta también es una autobiografía de la autora, es una chica española que y del proceso de ella y de su novia para darse cuenta de varias cosas respecto a su sexualidad. Ella creía que era una mujer heterosexual, que tenía una relación de muchos años con un hombre cisgénero y que todo era perfecto, hasta que resulta que no. Resulta que su novia sale del closet y le dice que pues es una chica. Y entonces habla mucho como del proceso de ambas en este cambio, de cómo fue para ellas ir explorando estos cambios y estas cuestiones, porque además pues ella también tuvo que replantearse completamente su sexualidad, porque pues no dejó de sentirse atraída ni de amar a su pareja, y de cómo pues también socialmente ha sido para ellas, y es una cosa muy bonita, además muy divertida. O sea, la verdad es que tiene un muy buen sentido del humor Sara Soler y como un estilo como muy tiernito también en sus ilustraciones. Entonces yo disfruté mucho, además hace un montón de referencias bien frikis. Entonces yo me la pasé muy bien leyéndola. La verdad es que me gustan mucho este tipo de historias en las que cuentan las personas su propia experiencia, porque por más que lea, siempre tienen como cosas diferentes. O sea, incluso lo que decía con el manga anterior, o sea, eso fue lo que me faltó, que como que no sentí este toque como diferente, y Nosotras sí lo tiene y es muy bonito y fue muy bello también ver cómo pues fue el proceso de ambas, pero además también replantearse su relación y ver cómo van a ir pues caminando todo eso y ver cómo además también pues con la gente que los rodea y todo, es una cosa muy, muy interesante y muy bonita de leer, me encantó. Y después leí otro cómic que tenía pendiente desde hace un montón. Algo que me falta mucho respecto a leer este tipo de historias LGBTQ+, es precisamente leer historias de representación asexual, porque pues hay pocas. Y justamente este es un cómic que yo tenía muy pendiente. Este cómic de Rebeca Burgess es también una autobiografía, también una historia de ella, de cómo fue para ella toda su vida pues siendo una persona asexual aromática, y de ver cómo pues a pesar de el deseo de tener cierto tipo de relaciones pues no se acomoda de todas estas cuestiones, como de todas las presiones sociales y como pues todo lo que implica, ¿no? O sea, ser una persona que no está dentro de la heteronorma y dentro de la alosexualidad, y de con todas estas ideas respecto a que necesitas tener una pareja para ser feliz, de que necesitas enamorarte para ser feliz, y pues también de cómo ha sido ella, pues para ella navegar este tipo de, para ella pues pasar, vivir estas cosas. Y está bastante bien, digo, no me encantó, pero no porque no estuviera bueno, sino simplemente porque, no sé, hay como que historias con las que conecto más y, no sé, como que siento que le faltó. Creo que puede ser muy valioso, sobre todo para gente que se esté como planteando, pues, si es asexual o no, y independientemente de eso tiene momentos muy divertidos, anécdotas muy chistosas y también algunos un poco estrujantes. Y por favor, ¿por qué todo el tiempo están haciendo ruido mientras estoy grabando? Y ya por último, el último cómic que voy a mencionar es Everything is Beautiful and I'm Not Afraid, de Yao Xiao. Este es un cómic muy peculiar, honestamente, porque es un cómic que es más como el diario visual del artista, que pues son como viñetas, básicamente cómics sueltos que podrías encontrar en internet, sobre diferentes momentos en su vida o sobre diferentes cosas que piensa sobre ser una persona migrante queer en Estados Unidos, que pues es como todos estos temas como de el miedo al futuro, pero más que eso, más como el encontrar su propia identidad y su propio lugar en el mundo. Entonces es un cómic como bonito, ¿no? Como bonito y como conmovedor, y que siento que más que como leerlo como cómic, siento que vale la pena como ir viendo como una viñeta al día, no sé, o algo así. Obviamente yo no lo leí de esa forma, pero como
ir viendo porque de alguna manera también son como momentos, como viñetas que como que reconfortan el corazón porque un poco es como decirte no estás sole en ciertas cosas, en tener miedo al futuro, en tener miedo a el no encontrar de pronto tu lugar, el de pronto sí encontrarlo, el encontrar el estar rodeado de cosas bonitas, pero también de pronto tener momentos desagradables y no sé, como que es como una cosa muy de, como digo, el diario visual de artista que a mí me gustó mucho, pero no cuenta una historia en sí, tampoco tiene como un tema suelto, sino que más bien son estas viñetas compiladas y es muy bello, muy muy bello. O sea, es un libro que yo tendría en mi mesita de la sala. Esos son los mangas y cómics que he leído en todos estos días. Yo avisé que iban a ser un montón y también por eso decidí dividirlo en capítulos. Pero pues déjenme en los comentarios si han leído alguno de estos, si les llamó la atención alguno y si no también pueden dejarme recomendaciones que yo anoto siempre todo. Y nos estaremos viendo en el siguiente video. Espero que estén muy bien, que tengan una muy linda semana y mágicas lecturas. Adiós.